¿Te has preguntado alguna vez si existe una oración tan poderosa que pueda cambiar completamente el rumbo de tu vida? Una oración que sea capaz de protegerte de todo mal, de abrir puertas que parecían cerradas para siempre, y de atraer la prosperidad que tanto has buscado. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es un cuento, no es una historia inventada. Es el testimonio real de una mujer que descubrió el poder transformador del Salmo 91, y como una simple decisión de rezarlo cada noche durante 40 días cambió su vida para siempre. María Elena tenía 34 años cuando su mundo se desplomó. Era madre soltera de 2 hijos, trabajaba en una fábrica textil ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, y cada día era una lucha constante contra la adversidad. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir uno de los secretos más poderosos de la fe cristiana. Una práctica que han usado los santos, los profetas, y las personas más prósperas del mundo durante siglos. Si te quedas conmigo hasta el final de esta historia, no solo conocerás cómo María Elena transformó su vida completamente, sino que también descubrirás el método exacto que ella usó, los errores que debes evitar, y cómo tú puedes aplicar esta misma práctica en tu propia vida. Porque lo que funcionó para ella, puede funcionar para ti también. El momento más oscuro. Era un lunes por la mañana cuando María Elena recibió la notificación que cambiaría su vida. Después de 5 años trabajando en la misma empresa textil, la estaban despidiendo debido a recortes de personal. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Con 2 hijos de 8 y 12 años que dependían completamente de ella, esta noticia fue como recibir un golpe directo al corazón. Esa noche, mientras sus hijos dormían, María Elena se sentó en su pequeña cocina y lloró como no lo había hecho en años. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa, la renta, la electricidad, la comida, la escuela de los niños. Todo parecía imposible de pagar sin su salario. Se sentía completamente perdida, como si estuviera en un túnel sin luz al final. Pero a veces, es precisamente en nuestros momentos más oscuros cuando el universo nos prepara para recibir las bendiciones más grandes. María Elena no lo sabía en ese momento, pero su vida estaba a punto de dar un giro extraordinario. La desesperación la llevó a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, orar. Pero no una oración cualquiera. Su abuela, que había fallecido 3 años atrás, siempre le decía que cuando la vida se pusiera muy difícil, cuando sintiera que no había esperanza, debía recitar el Salmo 91. Es el salmo de la protección divina, mija, le decía con esa voz dulce que aún podía recordar perfectamente. Esa noche, María Elena buscó su vieja Biblia, empolvada y olvidada en un cajón. Sus manos temblaron mientras pasaba las páginas hasta encontrar el Salmo 91. Nunca había prestado mucha atención a estas palabras antes, pero algo en su interior le decía que esta vez sería diferente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, comenzó a leer en voz baja. Las palabras parecían cobrar vida propia, llenando su pequeña cocina con una energía que no podía explicar. Cada versículo era como un bálsamo para su alma herida, cada promesa una luz de esperanza en su oscuridad. Sin saberlo, María Elena acababa de dar el primer paso hacia una transformación que cambiaría no solo su situación económica, sino toda su perspectiva de la vida. Porque el Salmo 91 no es solo una oración, es una declaración de fe que activa fuerzas espirituales poderosas cuando se recita con verdadera convicción. Esa primera noche, después de leer el Salmo completo 3 veces, María Elena sintió algo extraño. Por primera vez en semanas, pudo dormir profundamente. Pero lo que realmente la sorprendió fue el sueño que tuvo. Se veía a sí misma rodeada de una luz dorada, protegida por alas gigantes que la cubrían a ella y a sus hijos. Al despertar, no sabía cómo interpretar ese sueño, pero algo en su corazón le decía que debía continuar rezando el Salmo 91. La decisión que cambió todo.
Al día siguiente, María Elena despertó con una sensación extraña. A pesar de su difícil situación, se sentía diferente, como si una paz inexplicable hubiera llenado su corazón. Recordó las palabras de su abuela: la fe sin obras está muerta, pero las obras sin fe son vacías. Tienes que creer y actuar al mismo tiempo. Decidió hacer algo que nunca había hecho antes: comprometerse a rezar el Salmo 91 cada noche durante 40 días, sin excepción. ¿Por qué 40 días? Porque recordó que en la Biblia, el número 40 siempre representaba un periodo de transformación. 40 días y noches llovió durante el diluvio, 40 años pasaron los israelitas en el desierto, 40 días ayunó Jesús en el desierto. Era como si este número tuviera un poder especial para generar cambios profundos. Pero María Elena decidió ir más allá. No solo rezaría el Salmo, sino que lo haría de una manera especial. Cada noche, a las 9 de la noche, después de acostar a sus hijos, encendería una vela blanca, se sentaría en su lugar de oración favorito, y recitaría el Salmo 91 3 veces. La primera vez, lo leería tal como estaba escrito. La segunda vez, lo diría como si estuviera hablando directamente con Dios. La tercera vez, lo declararía como si ya fuera una realidad en su vida. La segunda noche de este ritual, algo extraordinario sucedió. Mientras recitaba las palabras: porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, sintió una presencia en la habitación. No era algo que pudiera ver con sus ojos físicos, pero su alma lo percibía claramente. Era como si verdaderamente hubiera ángeles protegiéndola. Pero los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos. Al tercer día de su práctica, María Elena salió a buscar trabajo como había estado haciendo toda la semana. Visitó tiendas, oficinas, restaurantes, pero todas las puertas parecían cerrarse. Sin embargo, algo había cambiado en su actitud. Ya no se sentía desesperada o derrotada. Había una confianza interna que no podía explicar racionalmente. Fue en el cuarto día cuando recibió la primera señal tangible de que algo estaba cambiando. Su vecina, la señora Carmen, tocó a su puerta con una propuesta inesperada. Necesitaba a alguien que cuidara a su madre anciana 3 días a la semana, y estaba dispuesta a pagar bien por el servicio. No era un trabajo de tiempo completo, pero era exactamente lo que necesitaba para empezar a generar ingresos mientras buscaba algo más estable. Es como si Dios me hubiera enviado un ángel, pensó María Elena esa noche mientras se preparaba para su cuarta sesión de oración. Las palabras del Salmo 91 comenzaban a resonar de manera diferente en su corazón: no temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. Empezaba a entender que estas palabras no eran solo promesas para el futuro, sino declaraciones de una realidad espiritual que ya existía. Las primeras señales del milagro. Para la séptima noche de su ritual con el Salmo 91, María Elena ya había establecido una rutina sagrada que se había convertido en el momento más importante de su día. Cada noche, sus hijos la veían encender la vela blanca y sabían que era el momento de mamá con Dios. Incluso ellos comenzaron a sentir una atmósfera diferente en la casa, más tranquila, más esperanzadora. Pero fue durante la segunda semana cuando comenzaron a suceder cosas que María Elena no podía explicar de manera lógica. Mientras caminaba por el mercado local después de cuidar a la abuela de la señora Carmen, se encontró con una antigua compañera de trabajo, Sofía, quien le contó sobre una oportunidad laboral en una empresa de catering que estaba expandiendo sus operaciones. María Elena, necesitan a alguien responsable para coordinar eventos los fines de semana. El sueldo es bueno y los horarios son flexibles. Te recomendaré personalmente, le dijo Sofía con una sonrisa. Lo extraordinario de esta situación era que Sofía ni siquiera sabía que María Elena había perdido su trabajo. Era como si el universo estuviera conspiración para ayudarla. Durante la 10ª noche de oración, mientras recitaba «Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, al Altísimo has puesto por tu habitación», María Elena sintió una revelación profunda. Se dio cuenta de que el Salmo 91 no era solo una petición de protección, sino una declaración de identidad. Al recitarlo cada noche, se estaba recordando a sí misma quién era realmente, una hija del Altísimo, merecedora de protección, bendición y prosperidad. La entrevista para el trabajo de catering fue un día después de su 10º día de oración.
María Elena llegó sintiéndose confiada de una manera que no había experimentado en años. Durante la entrevista, demostró habilidades organizacionales que ni siquiera sabía que tenía. Habló con una seguridad que sorprendió incluso a ella misma. La contrataron en el acto. Pero lo más sorprendente no era solo conseguir el trabajo, sino cómo se desarrolló la situación. El dueño de la empresa de catering, don Roberto, quedó tan impresionado con su actitud y sus ideas que le ofreció no solo el puesto de fin de semana, sino también la oportunidad de trabajar entre semana ayudando con la planificación de eventos desde casa. Esa noche, María Elena lloró de gratitud mientras recitaba el Salmo 91. Las palabras «con largueza de días lo satisfaré, y le mostraré mi salvación» resonaron en su corazón como una promesa que se estaba cumpliendo ante sus ojos. En solo 10 días, había pasado de no tener trabajo a tener 2 fuentes de ingresos que le permitirían no solo sobrevivir, sino prosperar. Pero lo que más la impactó fue darse cuenta de que el cambio más grande no estaba sucediendo en sus circunstancias externas, sino en su interior. Se sentía diferente, más fuerte, más segura de sí misma. Era como si el Salmo 91 estuviera activando una versión de ella que siempre había existido pero que nunca había tenido la oportunidad de manifestarse. Sus hijos también notaron el cambio. «Mamá, te ves más feliz», le dijo su hijo mayor una mañana mientras desayunaban. Y tenía razón. María Elena irradiaba una paz y una confianza que no había tenido en años. El poder de la consistencia. Al llegar a la tercera semana de su práctica con el Salmo 91, María Elena comenzó a experimentar cambios que iban mucho más allá de lo laboral. Era como si este salmo estuviera activando una protección integral en todas las áreas de su vida. Durante la 15ª noche, mientras recitaba las palabras «1000 caerán a tu lado, y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará», sucedió algo que la marcó profundamente. Esa misma mañana, había habido un accidente de tránsito exactamente en la esquina donde ella solía esperar el autobús para ir al trabajo. Por alguna razón inexplicable, ese día se había levantado 10 minutos más tarde de lo usual, lo que la llevó a tomar una ruta diferente. Cuando se enteró del accidente por las noticias, sintió un escalofrío de reconocimiento. Las palabras del Salmo no eran solo metáforas, eran realidades espirituales manifestándose en el mundo físico. Pero la protección no se limitaba a situaciones de peligro físico. Durante su segunda semana trabajando en la empresa de catering, María Elena propuso una idea innovadora para organizar eventos temáticos que combinarán comida tradicional con entretenimiento cultural. Don Roberto no solo aprobó la idea, sino que decidió implementarla como un nuevo servicio premium de la empresa. «María Elena, tienes una mente empresarial natural», le dijo don Roberto después de que su primera propuesta fuera un éxito rotundo. «He estado en este negocio por 20 años, y pocas veces he visto a alguien con tu visión y capacidad de ejecución». Lo que don Roberto no sabía era que cada noche, María Elena pedía en su oración no solo protección, sino también sabiduría y favor divino en su trabajo. Durante la 20ª noche de oración, María Elena tuvo una experiencia espiritual profunda. Mientras recitaba «Porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre», sintió como si estuviera teniendo una conversación directa con Dios. No eran voces audibles, sino más bien una comunicación del corazón donde recibía claridad sobre su futuro. Esa comunicación interior le decía que su tiempo de empleada estaba llegando a su fin, que se estaba preparando para algo más grande. Al principio, esta idea la asustó. Había luchado tanto por conseguir estabilidad laboral que la idea de dejar un trabajo seguro le generaba ansiedad. Pero algo en su espíritu le decía que confiara en el proceso. La confirmación llegó una semana después cuando don Roberto le hizo una propuesta inesperada. Había quedado tan impresionado con su trabajo y sus ideas que quería ofrecerle una sociedad en la empresa. No tenía el capital para comprar una participación, pero don Roberto estaba dispuesto a darle un porcentaje de las ganancias a cambio de que ella se encargara completamente del desarrollo del nuevo servicio de eventos temáticos. Es como si todo estuviera orquestado por una mano invisible, pensó María Elena esa noche. En menos de 3 semanas, había pasado de ser una desempleada desesperada a convertirse en socia de un negocio próspero. Pero lo más increíble era cómo se sentía internamente, completamente confiada en que esta era solo la primera de muchas bendiciones que estaban por venir. El Salmo 91 se había convertido no solo en una oración,
sino en una declaración diaria de su nueva identidad como una mujer protegida, bendecida y próspera. La transformación interna. Cuando María Elena llegó al día número 25 de su práctica con el Salmo 91, se dio cuenta de que la transformación más profunda no estaba ocurriendo en sus circunstancias externas, sino en su interior. La mujer que había comenzado este viaje espiritual apenas 4 semanas atrás ya no existía. En su lugar había emergido una versión de sí misma que irradiaba confianza, paz y una fe inquebrantable. Esa transformación interna se reflejaba en todo lo que hacía. En su nuevo rol como socia en la empresa de catering, María Elena no solo implementaba ideas creativas, sino que lo hacía con una autoridad natural que sorprendía a todos los que la conocían. Los clientes se sentían inmediatamente atraídos hacia ella, confiando instintivamente en sus recomendaciones y visión. Durante la 20ª... ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Sexta noche, mientras recitaba él me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. María Elena experimentó una revelación profunda sobre la naturaleza de la oración. Se dio cuenta de que el Salmo 91 no era una petición desesperada a un Dios distante, sino una conversación íntima con una presencia divina que siempre había estado a su lado, esperando ser reconocida. Esta comprensión cambió completamente su manera de recitar el Salmo. Ya no lo leía con la voz quebrada de alguien que pedía ayuda, sino con la voz firme de alguien que conocía su verdadera identidad y estaba declarando su herencia espiritual. Cada palabra se convertía en una afirmación de poder, cada verso en una declaración de victoria. El impacto de esta transformación interna se hizo evidente cuando María Elena tuvo que enfrentar su primera crisis como socia del negocio. Un evento importante que habían planificado para 50 personas se complicó cuando el cliente principal canceló la reserva apenas 2 días antes del evento, después de que ya habían invertido tiempo y recursos considerables en la preparación. En el pasado, una situación como esta la habría llevado a la desesperación total. Pero la María Elena que había estado recitando el Salmo 91 durante casi un mes reaccionó de manera completamente diferente. En lugar de entrar en pánico, se sintió envuelta en una calma sobrenatural. No temerás el terror nocturno, se repitió mientras analizaba la situación. Esa misma tarde, mientras oraba pidiendo una solución, recibió una llamada inesperada. Era de una empresa organizadora de eventos corporativos que había escuchado sobre su trabajo innovador con eventos temáticos. Necesitaban urgentemente un servicio de catering para una celebración empresarial el mismo día que habían perdido su evento original. No solo eso, sino que estaban dispuestos a pagar el doble de lo que habría ganado con el evento cancelado. Don Roberto quedó impactado por la manera en que María Elena había convertido una crisis en una oportunidad aún mayor. Tienes algo especial, María Elena. Es como si tuvieras un ángel de la guarda que te protege y te abre puertas, le dijo con admiración genuina. Si él supiera cuán literal era esa observación. Esa noche, durante su 27ª sesión de oración, María Elena comprendió una verdad fundamental: el Salmo 91 no era solo una oración de protección contra las cosas malas, sino una declaración de atracción hacia las cosas buenas. Cada verso estaba activando un magnetismo espiritual que atraía oportunidades, favor divino y bendiciones multiplicadas. El favor sobrenatural. Al entrar en la 4ª semana de su práctica, María Elena comenzó a experimentar lo que solo podía describir como favor sobrenatural. Era como si una fuerza invisible estuviera trabajando constantemente a su favor, abriendo puertas que ni siquiera sabía que existían y conectándola con las personas correctas en el momento exacto. Durante la 30ª noche, mientras recitaba por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, María Elena sintió una certeza absoluta de que su vida estaba siendo dirigida por una mano divina. Ya no era coincidencia que todo estuviera funcionando tan perfectamente.
Esa certeza se confirmó al día siguiente cuando recibió una propuesta que cambiaría completamente su perspectiva sobre lo que era posible en su vida. La empresa corporativa que había contratado sus servicios de catering la semana anterior quedó tan impresionada que quería contratarla como consultora permanente para todos sus eventos empresariales. El contrato incluía un salario base mensual más comisiones por cada evento exitoso. Pero lo más extraordinario no era la propuesta en sí, sino las circunstancias que la rodearon. El director de la empresa, don Miguel, le explicó que en sus 20 años organizando eventos corporativos, nunca había visto a alguien capaz de crear una atmósfera tan especial. Hay algo en la energía que generas que hace que nuestros clientes se sientan no solo satisfechos, sino verdaderamente especiales, le dijo durante la reunión. María Elena sabía exactamente cuál era esa energía especial. Era la misma presencia protectora y bendecidora que había estado experimentando cada noche durante su tiempo de oración con el Salmo 91. Esa presencia no solo la protegía, sino que se extendía a través de ella hacia todas las personas con las que interactuaba. Durante la 32ª noche, María Elena experimentó otra revelación profunda. Mientras recitaba con largueza de días lo satisfaré, y le mostraré mi salvación, comprendió que el Salmo 91 no era solo una oración individual, sino una oración que tenía efectos multiplicadores. Su transformación estaba impactando positivamente a sus hijos, a sus socios comerciales, a sus clientes, e incluso a personas que apenas conocía. Sus hijos habían comenzado a mostrar una confianza y optimismo que nunca habían tenido antes. Su hijo mayor, que solía ser tímido e inseguro, ahora participaba activamente en actividades escolares y había mejorado significativamente sus calificaciones. Su hijo menor, que había estado teniendo pesadillas desde la pérdida del trabajo de su madre, ahora dormía placenteramente toda la noche. «Mamá, ¿por qué todo está saliendo tan bien últimamente?», le preguntó su hijo mayor una tarde. María Elena sonrió, sabiendo que la respuesta estaba en las palabras que recitaba cada noche, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La protección no era solo para ella, sino para toda su familia. La confirmación más poderosa del favor sobrenatural llegó cuando María Elena decidió dar un paso que un mes atrás habría considerado imposible, abrir su propia empresa de organización de eventos. Con los ingresos estables de sus 2 trabajos y la confianza que había desarrollado, decidió que era momento de construir algo propio. En lugar del miedo y la incertidumbre que habría esperado, sintió una paz completa sobre esta decisión. Era como si cada noche de oración la hubiera estado preparando para este momento específico. La multiplicación de bendiciones. Al acercarse al final de sus 40 días de práctica con el Salmo 91, María Elena comenzó a experimentar lo que solo podía describir como una multiplicación sobrenatural de bendiciones. Era como si cada área de su vida hubiera sido tocada por una varita mágica que convertía todo lo que tocaba en oro espiritual. Durante la 35ª noche, mientras recitaba el Salmo con una fe inquebrantable que había crecido día tras día, María Elena sintió una gratitud tan profunda que las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro absoluto por la manera en que Dios había transformado su vida en apenas 5 semanas. La decisión de abrir su propia empresa había resultado ser la más acertada de su vida. En solo una semana desde que había tomado esa decisión, había recibido 3 contratos importantes. 2 de ellos venían de referencias directas de clientes satisfechos, y el tercero llegó de manera completamente inesperada cuando una organizadora de bodas establecida decidió retirarse y le recomendó específicamente a María Elena para tomar su lugar con varios clientes. Pero lo que más la impactaba era la facilidad con la que todo estaba fluyendo. Durante años, había luchado contra corriente, forzando situaciones, rogando por oportunidades. Ahora era como si nadara a favor de una corriente poderosa que la llevaba exactamente hacia donde necesitaba estar. Don Roberto, su socio en la empresa de catering, había notado el cambio y decidió hacer algo extraordinario. Le propuso que mantuviera su participación en el negocio como socia silenciosa, recibiendo un porcentaje de las ganancias mensuales sin tener que involucrarse en las operaciones diarias. Esto le daría la libertad completa para desarrollar su nueva empresa mientras mantenía ingresos pasivos del catering. Es como si tuviera el toque de Midas, pensó María Elena esa noche. Pero sabía que no era el toque de Midas, era algo mucho más poderoso. Era el toque del Altísimo obrando a través de una mujer que había aprendido a declarar su identidad espiritual. Cada noche.
Durante la 37ª noche, María Elena recibió una llamada que la dejó sin palabras. Era de un programa de televisión local que quería hacer un reportaje sobre emprendedores exitosos de la comunidad. Habían escuchado sobre su historia de transformación empresarial y querían presentarla como un ejemplo de superación y éxito local. La entrevista se transmitió durante la 39ª noche de su práctica. María Elena vio el programa con sus hijos, asombrada de ver su propia historia contada como un ejemplo inspirador para otros. Durante la entrevista, sin mencionar específicamente el Salmo 91, había hablado sobre la importancia de mantener la fe durante los momentos más difíciles y cómo la oración había sido fundamental en su transformación. Después de la transmisión del programa, su teléfono no dejó de sonar. Clientes potenciales, otros emprendedores que querían consejos, e incluso personas que simplemente querían felicitarla por su historia inspiradora. Era como si el favor divino se hubiera multiplicado exponencialmente, llevando su influencia mucho más allá de lo que había imaginado posible. Esa noche, mientras se preparaba para su 39ª sesión de oración, María Elena reflexionó sobre el viaje increíble que había vivido. En menos de 6 semanas, había pasado de ser una mujer desesperada sin trabajo a ser una emprendedora exitosa, socia en un negocio próspero, y ahora incluso una figura pública reconocida por su historia de superación. La revelación final. La noche número 40 llegó con una carga emocional especial para María Elena. Sabía que esta sería la última noche de su compromiso original de recitar el Salmo 91 durante 40 días consecutivos, aunque ya había decidido que esta práctica se había convertido en una parte permanente de su vida. Mientras encendía la vela blanca por última vez en este ciclo especial, María Elena sintió una presencia más fuerte que nunca. Era como si todos los ángeles que había estado invocando durante estas 6 semanas estuvieran presentes en su pequeña habitación, testimoniando la culminación de esta transformación extraordinaria. Comenzó a recitar el Salmo 91 con una voz que ya no tenía ningún rastro de la desesperación que había tenido la primera noche. Era la voz de una mujer que conocía su identidad, que entendía su valor, y que estaba completamente segura de su lugar en el plan divino. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, recitó, y en esas palabras sintió la confirmación de todo lo que había vivido. Ella había aprendido a habitar en ese lugar espiritual de protección y bendición, y desde allí había podido crear una vida completamente nueva. Durante esa última recitación del ciclo de 40 días, María Elena tuvo la revelación más profunda de todo su viaje. Comprendió que el Salmo 91 no era solo una herramienta para obtener protección y prosperidad, sino una escuela espiritual que la había estado entrenando para vivir desde una nueva identidad. Cada noche de oración había sido como una clase en la Universidad de la Fe, donde había aprendido lecciones que ningún libro podría enseñarle. Había aprendido que la verdadera prosperidad no viene solo del dinero, sino de vivir alineada con su propósito divino. Había aprendido que la verdadera protección no es la ausencia de desafíos, sino la presencia de una fuerza superior que convierte cada desafío en una oportunidad. Al terminar su recitación final, María Elena se quedó en silencio durante varios minutos, simplemente absorbiendo la magnitud de lo que había experimentado. En 40 días, no solo había transformado su situación económica, sino que había descubierto quién era realmente destinada a ser. Esa noche tuvo el sueño más vívido de todo el proceso. Se vio a sí misma de pie en una montaña alta, con sus hijos a su lado, todos rodeados por una luz dorada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En el sueño, una voz le decía, lo que has aprendido en estos 40 días es solo el comienzo. Ahora eres una portadora de bendición para otros. Al despertar la mañana del día 41, María Elena supo que su vida nunca volvería a ser la misma. No solo porque sus circunstancias habían cambiado radicalmente, sino porque ella había cambiado desde adentro hacia afuera. Había descubierto el poder transformador de vivir en constante declaración de su identidad como hija del Altísimo. Esa mañana recibió una llamada que confirmó la profecía de su sueño. Era de una iglesia local que quería invitarla a compartir su testimonio sobre el poder transformador de la fe y la oración. Sin saberlo, María Elena estaba a punto de convertirse en una fuente de inspiración para cientos de personas que necesitaban escuchar que los milagros aún eran posibles. El testimonio que cambió vidas. 3 meses después de completar su ciclo de 40 días con el Salmo 91, María Elena se encontraba de pie frente a una congregación de más de 200 personas,
lista para compartir su testimonio. Lo que había comenzado como una invitación simple a hablar en una iglesia local se había convertido en algo mucho más grande cuando su historia comenzó a extenderse por toda la comunidad. Mientras miraba a la audiencia, María Elena veía rostros que reflejaban la misma desesperación que ella había sentido apenas 4 meses atrás. Madres solteras luchando por sobrevivir, hombres desempleados que habían perdido la esperanza, jóvenes que no sabían cómo encontrar su camino en la vida. Hace 4 meses, comenzó María Elena con una voz clara y llena de convicción. Yo estaba exactamente donde muchos de ustedes están hoy. Sin trabajo, sin esperanza, sintiendo que Dios se había olvidado de mí. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir uno de los secretos más poderosos de la fe cristiana. Mientras compartía su historia, María Elena notó cómo la atmósfera en el lugar comenzaba a cambiar. Las personas se inclinaban hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Cuando llegó a la parte donde describía su primera noche rezando el Salmo 91, vio lágrimas en los ojos de muchos asistentes. El Salmo 91 no es solo una oración, explicó María Elena. Es una declaración de guerra espiritual contra la pobreza, contra la desesperanza, contra todo lo que trata de mantenernos pequeños. Cada verso es una bomba nuclear contra las fuerzas que quieren destruir nuestro destino. Al final de su presentación, algo extraordinario sucedió. Más de 50 personas se acercaron para pedirle que las guiara en comenzar su propio viaje de 40 días con el Salmo 91. Entre ellas estaba Carmen, una mujer de 45 años que había estado desempleada durante 8 meses después de que cerrara la fábrica donde trabajaba. María Elena decidió crear un grupo de oración y apoyo que se reunía cada semana para compartir testimonios y mantenerse mutuamente accountable en su práctica diaria del Salmo 91. Lo que comenzó con 50 personas creció rápidamente a más de 100 cuando los primeros testimonios de transformación comenzaron a llegar. Carmen fue una de las primeras en experimentar resultados dramáticos. En su 10º día de práctica, recibió una llamada para una entrevista de trabajo que había solicitado meses atrás y que había dado por perdida. No solo consiguió el trabajo, sino que el salario era 30% mayor de lo que ganaba en su empleo anterior. Es como si el Salmo 91 hubiera activado un magnetismo espiritual que atrae todo lo bueno, le dijo Carmen a María Elena durante una de sus reuniones semanales. Siento que finalmente estoy viviendo la vida que Dios siempre quiso para mí. Los testimonios se multiplicaban semana tras semana. Roberto, un hombre de 50 años que había perdido su negocio familiar, encontró no solo un nuevo empleo, sino también la oportunidad de recuperar su empresa con la ayuda de un inversionista que apareció de la nada. Ana, una madre soltera con 3 hijos, no solo encontró trabajo, sino que también recibió una beca completa para estudiar administración de empresas en la universidad local. María Elena se dio cuenta de que Dios la había llevado a través de su propia transformación no solo para bendecirla a ella, sino para convertirla en una fuente de bendición para otros. Su testimonio se había convertido en una llave que abría la puerta de la esperanza para cientos de personas que habían perdido la fe en que los milagros fueran posibles. 6 meses después de comenzar los grupos de oración, María Elena recibió una propuesta que nunca habría imaginado: escribir un libro sobre su experiencia y el poder transformador del Salmo 91. Una editorial cristiana había escuchado sobre los testimonios extraordinarios que estaban surgiendo de sus grupos de oración y querían documentar este fenómeno. El legado de una transformación. Un año después de aquella primera noche desesperada cuando María Elena abrió su Biblia empolvada y encontró el Salmo 91, su vida se había transformado de maneras que ni en sus sueños más salvajes habría imaginado posible. Su empresa de organización de eventos había crecido hasta convertirse en la más solicitada de la ciudad, empleando a 12 personas de tiempo completo y generando ingresos que le permitían vivir con abundancia mientras bendecía generosamente a otros. Pero más allá del éxito financiero, María Elena había descubierto su verdadero llamado: ser una portadora de esperanza para personas que habían perdido la fe en que sus vidas pudieran cambiar. Su libro 40 noches que cambiaron mi destino, el poder transformador del Salmo 91, se había convertido en un bestseller, no por las técnicas de marketing, sino porque las personas que lo leían experimentaban transformaciones reales en sus propias vidas. Los grupos de oración que había iniciado se habían multiplicado por toda la región. Más de 500 líderes capacitados por María Elena dirigían ahora grupos de Salmo 91 en iglesias, centros comunitarios y hogares.
Los testimonios llegaban diariamente: matrimonios restaurados, negocios prósperos nacidos de la nada, sanidades milagrosas, hijos que regresaban al hogar, adicciones rotas, y sueños que habían estado enterrados durante décadas que finalmente cobraban vida. Durante una conferencia especial para celebrar el primer aniversario de su transformación, María Elena se dirigió a una audiencia de más de 1000 personas. Entre el público estaban muchas de las personas que había conocido en sus primeros grupos de oración, ahora transformadas y prósperas, liderando sus propios ministerios de bendición. Hace exactamente un año, dijo María Elena desde la plataforma, yo era una mujer quebrada, sin esperanza, sin dirección. Pero descubrí que a veces nuestros momentos más oscuros no son el final de nuestra historia, sino el comienzo de nuestro milagro más grande. El Salmo 91 no solo cambió mi situación, cambió mi identidad. Me enseñó que no soy una mendiga rogando por las migajas de la vida, sino una hija del Rey de Reyes, heredera de todas sus promesas. Sus hijos, ahora de 9 y 13 años, la observaban desde la primera fila con orgullo radiante. Habían sido testigos de la transformación más extraordinaria que cualquier niño pudiera presenciar: ver a su madre pasar de la desesperación total a convertirse en una fuente de inspiración para miles de personas. Al final de la conferencia, María Elena hizo algo que se había convertido en su práctica favorita: invitó a toda la audiencia a recitar el Salmo 91 juntos. 1000 voces se elevaron al unísono, declarando las promesas divinas que habían transformado no solo la vida de María Elena, sino las vidas de todos los presentes. Mientras escuchaba esas 1000 voces recitando las palabras que habían cambiado su destino, María Elena comprendió la verdadera magnitud de lo que Dios había hecho a través de su historia. No solo había rescatado a una mujer desesperada, sino que había creado un movimiento de fe que continuaría expandiéndose, tocando vidas y transformando destinos por generaciones. Esa noche, en la privacidad de su nueva casa, una casa hermosa que había podido comprar gracias a su prosperidad, María Elena encendió su vela blanca como había hecho cada noche durante los últimos 365 días. Sus hijos ya estaban dormidos en sus propias habitaciones espaciosas, seguros y prósperos. Mientras recitaba el Salmo 91 una vez más, María Elena sonrió al recordar a la mujer desesperada que había sido hace apenas un año. Esa mujer no podría haber imaginado que su momento de mayor quebranto se convertiría en el portal hacia su mayor bendición. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, recitó con una voz llena de gratitud y autoridad espiritual. Ya no era una declaración de esperanza, sino una declaración de realidad vivida. María Elena había encontrado su lugar en el abrigo del Altísimo, y desde allí continuaría siendo una fuente de bendición para un mundo que desesperadamente necesitaba saber que los milagros aún eran posibles. La historia de María Elena no es única, es universal. Porque el mismo Dios que transformó su vida en 40 días está esperando transformar la tuya también. El mismo poder que la llevó de la desesperación a la prosperidad está disponible para ti en este mismo momento. ¿Te atreves a hacer lo que hizo María Elena? ¿Te atreves a comprometerte durante 40 noches a recitar el Salmo 91 con fe inquebrantable? ¿Te atreves a creer que tu historia de transformación puede ser tan poderosa como la suya? Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido que estas palabras fueron escritas específicamente para ti, no permitas que este momento pase sin actuar. Comparte en los comentarios cuál es el área de tu vida que más necesita la protección y bendición del Salmo 91. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para encontrar la esperanza que había perdido. Dale like a este vídeo si crees que los milagros aún son posibles. Y suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir más historias de fe que transformarán tu perspectiva sobre lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque tu historia de milagro está esperando ser escrita, y quizás empiece esta misma noche. Recuerda, no eres demasiado pequeño para los planes de Dios, no eres demasiado quebrado para su restauración, y nunca es demasiado tarde para que tu vida cambie completamente. El mismo poder que transformó a María Elena está disponible para ti ahora mismo. Tu temporada de milagros comienza hoy.